Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Conoce más en claro.com.es. Farmal JX The Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Bienvenidos. Este viernes se decide gran parte del futuro de la justicia del país. No quién va a ocupar temporalmente la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Si es que no se tienen 12 votos, en cuyo caso habría que elegir un presidente o presidenta temporal hasta que la integración se complete. Mañana habrán 15 jueces titulares, debían ser 21. Pero dado los antecedentes del presidente de esta Corte, que repasaremos en breve, y lo que ha trascendido respecto a ciertos jueces, no solo al extremo de su inclinación al correísmo, familiaridad con ellos, consecuencia del pasado, sino a vinculación con narcos y aparecimiento o aparición en menciones de chats. Este es un momento crucial y esta no es una elección cualquiera. Hay 3 candidatos. Según dicen, podría haber 4. El juez Arteaga. Iván Saquicela pretende reelegirse. José Swing es de los candidatos de mayor prestigio. Daniela Camacho se dice que es la que más posibilidades tiene. Y en este contexto no sé qué papel jugaría la candidatura reciente del juez Arteaga. ¿Cómo enfrenta este nuevo reto en su carrera profesional José Swing, quien antes ya sufrió las consecuencias del correísmo cuando el Consejo de la Judicatura que presidía Yalc lo destituyó y finalmente él ganó su causa y pudo volver el 2020? Es lo que veremos en los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. A lo largo del programa consultaremos también vía Zoom la opinión de la doctora Mariana Yepes, del constitucionalista José Chalco y del penalista Nino Casanelo. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de Vera a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, a través de Vito TV o Canal 15 o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, Canal 9. Solo en Manabí, señal abierta. En esas 2 cableras y en todas las demás, gracias a RTU, DirecTV 177, CNT 12, Extreme TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. En radio, 101.3 FM, Guayas y Santa Elena. En Manabí, 89.3 FM, Candela con K. En Riobamba, 89.3 FM, Radio Bonita del centro del país, también para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Única 94.5 FM. Solo a partir de los jueves trabaja Lorena Ochoa, así que bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias. Bienvenidos a todos los que nos ven y nos escuchan. Para empezar, recordemos en este reportaje de Fausto Yepes de Teleamazonas el rol político que abiertamente en muchos casos ha jugado el actual presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, quien debe ser relevado mañana de esa función, aunque aspira a reelegirse. A las 17 horas en punto del pasado 4 de octubre comenzó el movimiento en los exteriores de la vivienda del presidente de la Asamblea Nacional.
Virgilio Saquicela es el anfitrión en esta inusual cita de poderes. No es una reunión cualquiera. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y Esteban Torres, líder de la bancada social cristiana, son parte de los invitados. Hay un registro sobre esa reunión. ¿En dónde hay un registro? De video. ¿Hay un video? No obstante, el registro de video lo confirma. Ese mismo 4 de octubre, 13 minutos después del arribo de Torres, a las 17 horas con 20 minutos, llegaba otro de los invitados, nada menos que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela Rodas. Una cita que el anfitrión no la recuerda. ¿La coincidencia los tres allí? No hemos estado los tres. Sí, Anoche sí, estuvimos los tres. El 4 de octubre. No recuerdo si la fecha que usted me dice. Virgilio Saquicela reconoce su amistad con Esteban Torres y parentesco con Iván Saquicela, que se ha juntado por separado para hablar de todo. Era cuestiones particulares, incluso con el presidente de la Corte nos une un nexo de familiaridad. Pero de esta reunión que se produce en medio del fuego cruzado con el Consejo de la Judicatura y la pugna por la presidencia del organismo, una semana después, no recuerda. A veces temas más de índole particular, personal. ¿Quién más está? No sé quién más. Bueno, usted dígame. Ahí no tiene la información completa. Y bien puede no tener nada de extraño, pero los intentos por negarlo, al menos, generan dudas. Generó dudas también la anticipación de las elecciones con una razón que se podía comprender. Como se concluye el periodo de jueces el día anterior, 4 de febrero al 5 que debía elegirse presidente, de 15 titulares quedarían en 11 y mínimo hay que tener 12. De eso y otros aspectos de la elección de mañana le vamos a consultar a José Dionisio Swing, doctor en Derecho, PhD, de la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Economía con mención en Descentralización y Desarrollo Local, especialista en Legislación Tributaria por la Universidad Andina Simón Bolívar, abogado de los Tribunales de la República y doctor en Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica. Doctor, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. A usted, Carlos, gracias. Primero, recordemos lo que mencioné al principio. Recuerdo la entrevista que le hice en el 2014 a propósito del arrastre, porque esa fue la palabra que usted aguantó, del Consejo de IAL que lo destituyó. En el 2012 por un fallo favorable a la OCP. Aclaremos bien la historia. ¿A qué se refería ese fallo? ¿Por qué fue favorable? ¿Por qué fue destituido y cómo logró volver el 2020? Bueno, sintéticamente ocurre lo siguiente. Yo era parte del tribunal de la Sala Contenciosa Tributaria. En ese entonces formábamos parte de 2 salas. Y en la sala tributaria se conocía un caso de determinación de responsabilidades tributarias en contra de la OCP, una empresa constructora de oleoductos, del oleoducto de crudos pesados. Yo adherí a la sentencia de mayoría que fue preparada por mi compañero Gustavo Durango y dimos un voto, una sentencia favorable. ¿Qué se discutía ahí? Básicamente temas de subcapitalización. Y nosotros encontramos que los argumentos de la empresa eran los que correspondían y desvirtuamos la glosa que se había generado en ese caso. ¿Cómo se atrevió usted a fallar contra la vertiente del correísmo del 2012? Está loco, le costaba su cabeza. Porque un juez no está para mirar y administrar justicia en función de quien lo solicita, sino en función de los méritos del proceso. Y yo estuve convencido, y Gustavo también, de que tenía razón la empresa y no el Estado. Y a la vez, viendo esto, ¿por qué quiso usted volver, sabiendo la clase de presiones que había sobre la justicia? Mire, yo nunca sentí presiones directas de absolutamente nadie, ni siquiera del gobierno en ese entonces, cuando nosotros supuestamente habíamos ya fallado, porque estuvo algunos detalles particulares la emisión de ese fallo, habíamos tenido una decisión unánime, sin embargo, uno de los integrantes se separó de ese criterio, entiendo yo que por presiones precisamente del gobierno. Ahí es donde sentí varias formas de presión, la llamada del presidente de la Corte, la visita del asesor del presidente del Consejo en ese entonces, y eso, más que desvirtuar o más que disuadirme de tomar una decisión, ratificó y confirmó mi decisión de que estábamos en lo correcto. ¿Se acuerda quiénes integraban el Consejo de la Judicatura?
Gustavo Yalca, el que recuerdo, estaba también doctora Peralta. No recuerdo, la verdad no recuerdo, es un capítulo que en lo personal no me agrada mucho. ¿Por qué quiso volver confrontamos, si la justicia ya empezaba a ser cooptada? Porque siempre hay una oportunidad para que la justicia brille, siempre hay una oportunidad para hacer las cosas bien, y creo que nosotros hemos hecho bien las cosas. A la vez, dentro de esa justicia manipulada, ¿cómo logró ganar? ¿Qué le dice el hecho de haber ganado para ser restituido? El hecho de que tuvimos razón. En la decisión que nosotros adoptamos, ahí está la evidencia cierta de que nosotros tuvimos razón. Mira una cosa, nosotros fuimos por una acción subjetiva, no fuimos por una acción constitucional, que es el estilo desde la Constitución del 2008. Ajá. Fuimos por la justicia ordinaria, esperó el tiempo que debía esperar y fallaron a nuestro favor en casación. Última instancia. Una cuestión más. Usted entró como parte de la Corte Transitoria del 2009. Así es, yo fui designado en abril del 2009, en ese entonces con la ley de la función judicial que permitía la designación de un conjuez por el juez, con nombre y apellido del juez yo fui designado conjuez del juez Genaro Valdivieso, Eguiguren Valdivieso. Él renunció a la titularidad y me tocó principalizarme un 9 de julio del 2009. Y yo estuve en esa condición hasta el 2012. Ya va a ver por qué es importante esto, porque uno de los temas que tienen que dilucidarse es cuál es el juez más antiguo o que más tiempo tiene según lo que pase mañana. Aunque haya existido esa interrupción 2012, 2020, ¿usted no es el juez que más tiempo tiene, sino el más antiguo? Serían las dos cosas. Yo tengo más tiempo de ejercicio de la magistratura, de la primera magistratura de la Corte Nacional, si contamos los 2 años de la Corte de Transición, y soy designado cronológicamente el más antiguo porque soy el último sobreviviente de la promoción de la primera Corte Nacional del 2012. Ese antecedente para mí era necesario. Si quieren más detalles, vean una entrevista que está en YouTube de agosto del 2014, la tercera de la serie Ahora Quemarropa, que inicié con Jorge Zavala Egas y continué después. El número 2 fue con la viuda del general Gabela, el tercero fue el doctor Swing. Ahora sí, lo que inicialmente quería tratar, ¿por qué la anticipación de elecciones cabe? Para mí no es un anticipo. Para mí lo que hizo la Corte es aclarar el alcance del concepto del periodo. La norma del 198 se dice que en los primeros 15 días del periodo se elegirá nuevo presidente. ¿Por qué no es el periodo del presidente y por qué sí es el periodo de la Corte? Yo creo que ese es el tema a dilucidar. Es el periodo de la Corte porque, como le decía, la Corte de Justicia, con el esquema y con la estructura que tiene la Constitución del 2008 y la reforma que se introdujo con la consulta del 2011, fue electa y fue posicionada el 26 de enero del 2012. La primera renovación se dio en el 2015, el 26 de enero del 2015. La segunda renovación se dio en el 2018, el 26 de enero del 2018. Y a día seguido se ha designado presidente. ¿Qué ocurrió en el 2020? No se pudo elegir presidente inmediatamente de que cesó, porque hay la norma que dice específicamente que una vez que se cumplen los 9 años, automáticamente cesan en funciones los jueces de periodo. Nosotros somos jueces de periodo. Entonces, en el 2020 estaba en funciones la doctora Paulina Aguirre. Ella terminó su periodo el 26 de enero del 20 y me tocó asumir porque en ese entonces era el más antiguo de la Corte. Así sucedieron las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hizo la resolución? Aclarar el concepto del periodo, no adelantarle la elección del presidente en funciones. Qué bueno. Y de paso, entonces, lo que mencioné al principio es un elemento adicional, pero no principal. El hecho de que tendrían mañana 15 titulares, que se quedarían en 11 si se espera después del 4 o 5 para elegir presidente. En efecto, ese es un elemento circunstancial. ¿Ocurre por qué? Porque no se produjo la renovación, porque el concurso se cayó. Entonces, no tenemos la incorporación de los nuevos jueces. Con la salida de 4 quedamos con 11 sin quórum para elegir. Sin quórum para elegir porque se necesita 12 voluntades, 12 votos favorables para elegir presidente. Mínimo 12. Sigamos entonces en este examen de un tema que es crucial y empezamos a desbrozar el camino recién. Lorena. La jueza Emma Tapia, quien dijo que apoyaría a la jueza Daniela Camacho en caso de que resulte oficialmente postulada para la Corte Nacional, recordó en este espacio el domingo pasado el sospechoso timing con que se anticipa la elección de presidente de la Corte a cuenta de que el organismo podría quedarse sin quórum.
¿Cuándo fue elegido Saquicela como presidente? El 5 de febrero. ¿Cuándo son los 3 años? El 5 de febrero. Entonces, de ahí dice, dentro de la primera quincena del periodo que él termina, se deberá elegir presidente. Esperábamos nosotros que una vez terminado su periodo, el 5 de febrero, de ahí 15 días, son hasta el 20 de febrero, quien le corresponde asumir, porque cuando yo llegué a la Corte estaba José Swing encargado de la presidencia. No entiendo la verdad. ¿Cuál es el afán de querer prorrogarse en una presidencia? En la historia de la Corte Nacional se ha dado eso. El propio doctor Saquicela llamaba por teléfono a preguntar si tienen candidatos, si tiene alguien a quien sugerir. Creo que ninguno de nosotros, por lo menos, dio ningún nombre. Cuando nosotros llegamos a la Corte, el doctor José Swing estuvo dirigiendo la Corte, era presidente y no era que dirigía solo las sesiones. Él trató casos de extradición, por ejemplo. Ahora sí, ¿por qué 4 candidatos mañana? ¿A quién le están haciendo el juego? No creo que sea una cuestión de hacer el juego a alguien. Me parece que es una legítima aspiración. Los 15 potencialmente podríamos presentarnos como candidatos. Hay una realidad que no se cuenta con la integración total de los titulares de la Corte y eso nos angustia la posibilidad de conseguir el número de votos suficientes para el apoyo. ¿A quién le están haciendo el juego? 4 para 12, da a 3, necesitan 12 votos, supongamos que 1 o 2 se retiran, tienen 6 si tuvieran cuestiones iguales. El que por su capacidad de conducción, manejo, oferta y todo tiene más posibilidades internas es Iván Saquicela, el juego es a él. No creo que estemos en un juego, me parece que es un ejercicio democrático. Yo formalmente no conozco de cuántas candidaturas están visibles y se ha hecho evidente que hay 3 candidatos, el presidente por la reelección, Daniela Camacho, y mi persona por aspirar por primera vez por la presidencia. Si es que hay un 4.º candidato, posiblemente, como le digo, eso es factible y claro, frente a la tiranía de los números es evidente, el razonamiento es válido, o sea, no vamos a alcanzar los 4 y posiblemente algunos saldrá más perjudicado que otro. Primera votación, solo pasan los 2 que más votos tengan a la segunda votación y uno de los 2 debería tener 12. ¿Es posible eso? No es posible, definitivamente no es posible, los números no alcanzan. En una primera votación, si son 4, habrán una disparidad de apoyos. Como le digo, podemos encontrar por ahí alguna sorpresa en cuanto al apoyo que se tenga. Nos enrumbamos entonces a elegir un presidente temporal o una presidenta temporal de la Corte Nacional de Justicia hasta que los 21 estén completamente integrados. No es un tema de elección si es que el escenario de la imposibilidad de conseguir los votos suficientes para designar presidente o presidenta, ese es el escenario ideal y democrático y que deberíamos trabajar con responsabilidad en ese camino. Más bien sería un tema de sustitución o más bien de aclarar 2 puntos, porque hay 2 posiciones sobre aquello. Uno, la prórroga, que lo sostiene entre otros el presidente actual, y la sustitución, que es una tesis que la sostenemos otras personas. Ya veremos por cuál está usted o por cuál está por la segunda. Doctora Mariana Yepes, bienvenida, gracias por acompañarnos. Usted fue fiscal general de la Nación, es un referente de opinión en lo jurídico fundamental en este país con esos antecedentes. ¿Por dónde debería enrumbar la Corte Nacional mañana? Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y un saludo cordial a quienes comparten este panel también. Bueno, lo ideal es que se elija mañana al presidente o la presidenta de la Corte Nacional. El más alto tribunal de justicia ordinaria del país no puede estar en estos problemas, tiene que definirse por la elección del titular. Y yo creo que eso es importante. Existe norma expresa tanto en la Constitución como en el Código Orgánico de la Función Judicial para la determinación de la mayoría del quórum. En este caso, pues, se está, como quien dice, aprovechando la presencia de los últimos días de quienes van a terminar sus periodos, que son 4 jueces. Y entonces ellos conforman actualmente el pleno del Tribunal Máximo de la Corte para poder hacer la elección. Le veo problema en el hecho de la convocatoria. La convocatoria antes de finalizar el periodo del doctor Saquicela, pues no reviste, a mi criterio, no reviste una ilegalidad,
Yo creo que con eso se está dando un gran paso para que exista el número suficiente de personas dentro del tribunal y se pueda hacer la elección. Ahora bien, esto tiene antecedentes gravísimos de parte del Consejo de la Judicatura, cuyo presidente era el doctor Terán. El doctor Terán manejó el concurso en una forma tan irregular, con muchas incorrecciones que determinaron que se deje sin efecto ese concurso. Y entonces, si eso no sucedía, lo hacía debidamente, de acuerdo con la reglamentación y otros requisitos que debió haber cumplido, pues no nos encontraríamos en este problema. Además, cuando se hizo la última elección de los miembros de la Corte Suprema, de la Corte Nacional, los que se presentaron de candidatos a la sala civil, pues no fueron designados, no alcanzaron el puntaje debido. Esa es la razón por la cual no existen titulares, una de las razones por la cual no existen titulares que conformen el pleno del Tribunal de la Corte Nacional. Todo eso yo creo que también se hubiera solucionado si se hacía una convocatoria a tiempo, ¿no? Y no esperábamos para los últimos momentos. Recordemos que el doctor Terán solamente con el otro vocal, o sea, con una mayoría de 2, hacía absolutamente todo en el Consejo de la Judicatura. Y por esa razón fue que decidió hacer este proceso que fue declarado sin efecto por el nuevo Consejo de la Judicatura. Bien, siendo así las cosas, y habiendo recordado usted el rol nefasto que tuvo recién este individuo Terán en su paso por el Consejo de la Judicatura, ¿qué opina de que para presidente concurse Saquicela, que insistió en ponerlo 2 veces y primero en la terna, y la jueza Daniela Camacho, que en cambio en otra instancia, para no juzgarlo a él, se excusó porque reconoció haber tenido íntima amistad con Terán? Bueno, yo creo que en lo que se refiere a la conformación de la terna, aparentemente, la norma digo aparentemente porque después se dio otra interpretación, ¿quién debía presentar la terna al Consejo de Participación Ciudadana con las personas para ser designado, para que se escoja de entre ellas al presidente del Consejo de la Judicatura? Pues le correspondía al presidente de la Corte Nacional. Después se interpretó, quizás por el fracaso que tuvo las 2 o 3 ternas que presentó en su momento al Consejo de Participación Ciudadana, se interpretó que sea, o quizás para darle mayor respaldo, que sea el Pleno de la Corte Nacional. Eso lo vimos abogados y abogadas que tenemos un criterio diferente de que no era lo correcto. De todas formas lo presentaron. ¿Y quién votó por el doctor Terán? ¿Quién votó para poner en primer lugar? El Pleno de la Corte Nacional. Ellos debían haberle conocido debidamente porque él era juez de la Corte. Y en tal virtud se vieron a conocer su conducta, su forma de actuar, también la forma de resolver. Yo creo que la sala donde él estaba actuando como juez debió haber reconocido plenamente y, sin embargo, estuvo en primer lugar de la terna. Mil gracias. Permítame que le diga, doctora, espero que no sea la última vez que la entreviste, que siempre que la veo me recuerda a mi madre, que fue asistente de un extraordinario juez, Luis Antonio Arzube, en la Corte Nacional, cuando usted comenzaba recién a hacer... La Corte Suprema, cuando usted comenzaba a hacer recién sus primeros pininos, sí, y me habló siempre, me habló excepcionalmente de usted. Me emociona mucho en ese sentido también verla. Muchas gracias por eso, ¿no? Muy gentil. En breve vamos a conocer por qué el doctor Swing cree que no cabe lo que va a ocurrir si es que se postula a Iván Saquicela, no habiendo 12 votos, una autoprórroga. Lorena. Cuando volvamos vía Zoom, el constitucionalista José Chalco en contra de que haya prórroga para Iván Saquicela y el jurista Hernán Ulloa a favor. El error más grande de los jueces que elegirán presidente de la Corte Nacional será reincidir en quien ha permitido que llegue a un nivel sin precedentes de desprestigio e incluso influencia de los narcos. Una consulta al vuelo, casi una encuesta para un domingo todo el día.
Los sábados a las 22 horas. 22 horas. Y ahí tenemos el justificativo de las grandes cantidades de droga que se han encontrado y de cómo se está sosteniendo la economía en función de que el narcotráfico está actuando aquí. La entrevista Veraz se emite por YouTube y Facebook de Vera a su manera. Facilito, reduciendo lo demás. Chévere, ¿ok? ¿En dónde? Usted estudia la economía del Ecuador todos los días. No me diga, no sé. Además, en Canal 15 de Extreme, 194 de DirecTV, Radio Caravana y Di-Blue a nivel nacional, Alborada FM en Imbabura y Extrema FM en Tungurahua y Cotopaxi. La educación no solo enseña, también transforma. Hey, tú, ¿aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro, porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos tratando para qué elecciones en la Corte Nacional. Y dijo el doctor José Swing, que es uno de los candidatos a ser presidente, que a su juicio él tiene una interpretación distinta sobre lo que se va a hacer mañana. Antes les recuerdo que el reprise del programa es en One Plus, Canal 14, el mismo número para las 3 cableras que lo reproducen, en Extreme TV Cable, CNT, Claro TV 14. El periódico digital Ecuador en Vivo lo sube a su portal de noticias y página principal apenas concluyamos. Y en Estados Unidos estamos en simultáneo gracias a Macro Digital. Usted decía que, doctor, sobre que no cabe una autoprórroga, ¿qué es lo que podría haber si no hay 12 votos mañana para uno solo? A ver, ese es el segundo escenario que no lo quisiéramos, pero es posible si es que no se alcanzan los 12 votos cualquiera de los candidatos. No hay una claridad de disposición, no tenemos una norma concreta que me diga que respalde la prórroga del presidente de la Corte. Hay una norma que regula que se pueden mantener en el cargo hasta ser legalmente reemplazados, pero para funcionarios judiciales. Nosotros somos de un estatus particular, especial, somos jueces designados a periodo fijo, 9 años con la regla de la remoción parcial cada 3 años, previa evaluación correspondiente. Mi tesis es que no cabe la prórroga en esas condiciones. De lo contrario, se habrían prorrogado los jueces que están por salir el 3 de febrero. Es decir, si mañana no hay 12 votos por nadie, ¿no cabe que temporalmente sea Iván Saquicela porque sería autoprorrogado?
No, me parece que ese no es el camino. Como hay un vacío o no hay una claridad en la disposición, lo que cabría es que el mismo Pleno de la Corte resuelva cuál es el camino. Y para mí el camino es el encargo a la persona que, en función de varios antecedentes y varias condiciones. Ya vamos a ver eso. Antes veamos una opinión de quienes sí creen que cabe la prórroga. Lorena. Así es, Carlos. Hernán Ulloa, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ha sostenido públicamente en las 2 últimas semanas que el actual presidente de la Corte Nacional se puede prorrogar en sus funciones en un caso como este. En el caso de el presidente de la Corte Nacional de Justicia, leyéndose el artículo 8 del referido instructivo, el artículo 8 se encuentra dentro del capítulo que habla de la dirección de las sesiones. No habla del reemplazo o de la prórroga o quién quede encargado de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, sino exclusivamente en torno a la dirección de las sesiones. Al que no se debe prorrogar en su función como presidente de la Corte Nacional es a Iván Saquicela, por eso nuevas elecciones dentro de las cuales él puede postularse. ¿Quién debería reemplazar en el caso que la Corte Nacional de Justicia no tenga el quórum para sesionar o simplemente no tenga los votos para elegir al presidente? Y ahí estaba su tesis. En ese caso no cabe la prórroga, sino elegir según varios factores a quien le corresponda asumir temporalmente. ¿Qué son cuáles de esos factores? A ver, antes de la reforma del 2020 del 198 había claridad en que correspondía al más antiguo, en orden de designación. Esa norma fue reformada y hoy tenemos un vacío legal. Ante ese vacío legal hay que buscar una solución y la solución sería que el propio Pleno de la Corte resuelva cuáles son los criterios y condiciones para que se genere esa sucesión. ¿Mañana? ¿Qué ha venido sucediendo en la práctica? ¿Que resuelva eso mañana? Debería resolverse mañana porque si es que ya convocó a elecciones el presidente, él automáticamente termina su periodo. ¿Antes no espera o después de la votación si es que no se reúnen 12? ¿Cuándo fijar los parámetros? Yo creo que hay que fijarlos después de, porque el ejercicio, estamos convocados para elegir presidente y hay que darnos la oportunidad de que entremos en racionalidad y podamos encontrar el camino de elegir presidente o presidenta con los 12 votos que se requieren. Le cuento un detalle. Los 3 candidatos hemos estado siempre abiertos a dialogar, a conversar, lo hemos mantenido. El día de ayer conversamos en el despacho de la presidencia tratando de encontrar un camino. Los 3 no eran se ha cerrado. Usted, Daniela Camacho e Iván Saquicela. Entonces, no se ha cerrado el camino del diálogo. Yo creo que es importante, es prioritario pensar más que en las personas, en la institucionalidad. Y yo se lo he dicho al presidente. El presidente ya fue presidente por un periodo, con acciones buenas, con acciones malas. Deje la posibilidad de que sean otros colegas, otros compañeros que puedan dirigir esta institución. Coincido. Como concepto y marco, desde luego. Ahora, veamos una opinión adicional. Lorena. Aclara, sin embargo, el constitucionalista José Chalco, articulista del diario El Mercurio y una de las voces más respetadas en este campo en este último año, reseñó en Democracia TV que para jueces como Iván Saquicela, la prórroga en sus funciones no aplica. No son de carrera judicial los jueces de la Corte Nacional, así como no son los conjueces y la fiscal general del Estado. Ahí no existe prórroga. En esa línea, ¿qué es lo que debe suceder? Dejarse de preocupar de las vanidades de quien quiere ser presidente y preocuparse del país. Si no es presidente de la Corte Nacional antes del 5 de febrero, no pasa nada, por favor. Es preferible cuidar la jurisdicción y la competencia. Y ya vendrá la nueva Corte con el concurso que se desarrolle, pero bien, precisamente por andar en estos atropellos y en estos cálculos se hacen las cosas mal en el país. Mientras tanto, tienen que posicionarse los conjueces para que el Pleno siga funcionando y las sesiones del Pleno sigan funcionando. En el Pleno es donde se hace jurisprudencia y en el Pleno es en donde se resuelve lo que la Corte Nacional tiene que resolver y las salas siguen funcionando, por favor. Esto es solamente el interés de una presidencia. Respóndale.
Yo estoy de acuerdo en líneas generales con lo que él dice y yo pensé hablando, necesitamos pensar en la institucionalidad al margen de las ambiciones o de los intereses particulares y personales. Ya, pero entonces enfocando eso. Una buena señal para el país y para la institucionalidad debería ser la renuncia y buscar una candidatura de consenso. Ojalá eso se den las condiciones. Que para el día de mañana. sea temporal hasta que una Corte constituida por completo elija al presidente por los 3 años, o les van a dar a ustedes la posibilidad a 4 jueces que salen en 5 días o en 8 de elegir mañana presidente de la Corte Nacional para un periodo en que ese presidente ya no representará a esos jueces que no estarán actuando. Vamos con 2 escenarios. Uno, el tema de los jueces que terminan su periodo. Ellos son jueces hasta el último día de funciones y en tal condición pueden cumplir con sus atribuciones que las tienen. Parte de esas atribuciones es elegir al representante de la Corte. Ahí no le veo problema. Es un tema legal y me parece que tampoco tiene ilegitimidad en su ejercicio. Primer tema. Segundo tema, el escenario de frente a la no renovación de los jueces de la Corte por los problemas que ya se conocen. Sí sería saludable y poner en un escenario posible de que como no se pueden incorporar los nuevos jueces por estas circunstancias, vayamos a un periodo de transición sin prórrogas, sino con la elección también democrática de una persona aclarando las reglas de sucesión, quien le correspondería asumir. Yo abonaría por esa tesis sin ningún problema. José Chalco, bienvenido. Tal como han devenido las cosas y en este dilema o encrucijada, ¿ratifica usted o rectifica la opinión que le acabamos de escuchar resumidamente? Adelante. Apreciado Carlos, doctor Swing, buenas noches. Yo quisiera que la Corte Nacional rectifique, que la Corte Nacional se dé cuenta de que hay que ser y hay que parecer. Estoy de acuerdo. Precisamente esta suerte de interpretaciones antojadizas, reiteradas, que llevaron a que pongamos a Terán en el Consejo de la Judicatura, cuando había norma expresa en el Código de la Función Judicial, en el 180, numeral 7, para que lo haga el Pleno, y se insistía que debía ser el presidente. Después recularon en ello. A mí me ha preocupado mucho que se adelante el periodo de elección. Por favor, esto es derecho público. En derecho público solo y exclusivamente se interpreta y se puede hacer lo que está en la norma. La solución es en la norma, no en las interpretaciones. En derecho público no cabe aquello. ¿Y cómo puede haber sido? Yo veo con mucha preocupación que se haya adelantado la fecha de elección, cuando el artículo 198 expresamente señala que se hará en la primera quincena del periodo correspondiente, y están hablando de la elección del presidente, del periodo correspondiente del presidente. No podemos ir a ver qué pasó en el 2015, qué pasó en el 2020. Eso no corresponde. Por eso habla de la palabra correspondiente, pues, porque es una cuestión de trato sucesivo. Doctor, no hay ningún adelantamiento. El 26 de enero es mañana y mañana cumple su periodo de la Corte. Cumplido su periodo de la Corte, hay que elegir un nuevo presidente. La discusión es ahora, mañana, si qué tipo de presidente. Uno temporal hasta que por legitimidad más que por legalidad sean los 21 quienes lo elijan, o un reelegido, incluido el temporal, que resultaría autoprorrogado. ¿Cómo resolver eso? Querido Carlos, es un poder del Estado. La Constitución en el artículo 182 define al Poder Judicial precisamente como un poder del Estado y nos dice su designación de los jueces. Nos dice que será conforme a la ley, remite a la ley, por eso he citado la ley, y nos dice que el presidente dura en funciones 3 años. No es del cálculo de un periodo de la Corte, por favor, es del cálculo del periodo en que ha estado el presidente. Y la intención de la Constitución y la intención del Código Orgánico de la Función Judicial es que la renovación parcial de los jueces, los nuevos jueces, los jueces que vendrán, deciden a su presidente. Es que esto es natural. Querido Carlos, voy a dar respuesta a lo que usted me pregunta y voy a concretar. Esto no es de un presidente o de una presidenta. Esto es de jurisdicción y competencia. Esto es de la potestad de administrar justicia
y la medida de esa potestad que se llama competencia técnicamente. Es decir, se están preocupando mucho de las vanidades, adelantan el periodo, quieren inventarse ahora esto de una designación temporal. Tienen que usar el reglamento que existe, no se ha derogado el reglamento. ¿Qué es lo que habría que hacer mañana entonces? ¿Qué habría que hacer mañana? Simplemente una vez que se cumpla el periodo del actual presidente titular, que sería el 5 de febrero, no está este adelanto que lo han hecho indebidamente. Ese día, conforme al artículo 8 del instructivo de sesiones de la Corte Nacional, tiene que entrar en funciones el más antiguo de su designación. Eso es lo que corresponde, por favor, estamos en derecho público, cuidemos jurisdicción y competencia y no la vanidad de quien va a un cargo. Doctor, mil gracias siempre por su firmeza y por su argumentación para responder con tanta vehemencia, pero bases también ideas como esta. Ya tiene usted la muestra de lo que debería ocurrir mañana. De paso, si vamos por la vía de José Chalco, usted resultaría el favorecido, y es interesante que siendo usted el potencial favorecido no empuje esa tesis. Saludos y respetos a José, con el cariño que le tengo. Yo discrepo en cuanto a la interpretación del periodo, ya se lo dije por cuál es la razón y me mantengo en esa tesis que la apoyé en el Pleno de la Corte. El periodo del presidente termina mañana porque el día de mañana ha convocado para elegir presidente. Entonces estamos ante unas realidades ya consumadas. ¿Qué va a ocurrir el día de mañana? Con la resolución del Pleno de por medio, se va a proceder a intentar elegir presidente. Si es que no dan los votos, tenemos que ir al segundo escenario. Y en el segundo escenario, frente a lo que tenemos, es la discusión si es que se prorroga el presidente en funciones o se da paso a la sucesión a través de una regla que tendrá que verificar su existencia o aclarar cómo se la aplica. ¿Cuál sería su posición mañana si eso pasa? Yo pediría que sea el Pleno el que genere una resolución para que dé respaldo y legitimidad, aún en el escenario de un interinazgo, que se dé respaldo a quien sea. Yo no me estoy aferrando a ninguna posibilidad. Muy delicado esa parte, porque podría decir, la norma más clara es del más antiguo, y como el más antiguo soy yo, decir, elíjanme a mí. Celebro su honestidad, doctor, y ojalá sea valorada mañana. Lorena. Cuando volvamos, la importancia que tiene la función judicial en la actual coyuntura del país. También tendremos vía Zoom al penalista Nino Casanello. El error más grande de los jueces que elegirán presidente de la Corte Nacional será reincidir en quien ha permitido que llegue a un nivel sin precedentes de desprestigio e incluso influencia de los narcos. ¿Y tú? ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro, porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case, con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad, líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3, tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. La educación no solo enseña, también transforma. Aquí, en la calle, es donde hacemos periodismo. ¿De dónde viene? Yo veo aquí en el primer conjunto. Aquí es donde buscamos y conectamos con esas historias que hablan de quiénes somos, de lo que sentimos. Aquí se la extraña un montón. Pensamos y soñamos todos los días. Ya llegamos al balneario de Las Palmas.
Nos encontramos en la calle. ¿Qué historias envuelven a estos baches? TVO Ecuador, tu vida en nuestra pantalla. De lunes a viernes, 6 de la tarde. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos tratando para qué elección en la Corte Nacional. Mañana dejemos la opinión de Jaime Arellano. Gracias. Y vamos directamente a la de Nino Casanelo, penalista, puesto que la sala de lo penal es la joya de la corona. Y ahí habrán una serie de casos fundamentales en apelación, en casación, en revisión, que tienen que encontrar finalmente justicia, ojalá en la línea que la fiscal los impulsó y jueces anteriores lo llevaron, ¿no? Y no impunidad, como se busca. Con ese antecedente, doctor Nino Casanelo, ¿cómo afrontar mañana este reto de elegir presidente de la Corte Nacional en cualquiera de las calidades que sean? Bienvenido. Muy buenas noches, Carlos. Un saludo a la audiencia, un saludo a los copanelistas. Sin duda alguna, quien hoy asume este reto, como escuchábamos pues, a uno de los opcionados hoy en el programa, tiene que entender que la coyuntura no es sencilla, no solo por lo que ya venimos arrastrando. Hoy creo que el Consejo de la Judicatura ha enderezado bastante el entuerto con algo que discutíamos a propósito de tirar abajo este concurso que tanto habíamos criticado, de una u otra manera corregir la anomalía de la prórroga, digamos, de los plazos, pero tiene que entender que el nuevo presidente entra en el contexto de enfrentar lo que queda de metástasis, las secuelas de metástasis, nuevos procesamientos que pudieran venir a la postre relacionados a corrupción judicial y que no va a tener en función de aquello, bajo ningún concepto, un escenario blando. Y es por eso que además, entendiendo la sinergia que tiene luego la designación o el envío de la terna para la presidencia y Consejo de la Judicatura en un contexto tan complejo, con más razón tiene que llegar entonces a un consenso y a, de una u otra manera, asegurarnos a todos los ciudadanos que se va a sentar ahí con la total fuerza y con la decisión necesaria para erradicar este mal que es la corrupción y los tentáculos de la delincuencia organizada en la administración de justicia en la más alta esfera. Gracias, doctor Casanelo, por dejar en claro lo que está en juego. Y ahora vamos a la pregunta más importante. ¿Para qué diablos quiere usted ser presidente de la Corte Nacional? De esta Corte Nacional, además. Bueno, la vida me ha dado retos y yo los he sabido enfrentar. Esta es una oportunidad para eso. Creo que tengo la capacidad, la experiencia y la ponderación suficiente como para dirigir este barco en esas aguas turbulentas en las que está navegando. Y ojalá me den la oportunidad mis compañeros para hacerlo y para dejar bien sentado el nombre de la Corte Nacional de Justicia. Su especialidad es la sala de lo tributario. No son solo materia penal, la justicia es materia tributaria, materia civil, materia administrativa, materia del trabajo. Creo que es importante resaltar el trabajo que realizan las otras salas. No tenemos los mismos problemas que se tienen lamentablemente en algunos casos en materia penal. Eso iba, pero sin duda, como yo le decía, la joya de la corona es la sala de lo penal, porque ahí se juega la impunidad de los grandes casos de corrupción. Los otros pueden ser mayores, pero son desconocidos. ¿Cuál es su línea general frente a ese tema, la corrupción? Hay que combatirla y hay que combatirla frontalmente. El tema de la sala penal creo que pasa por hacer una evaluación de los integrantes, no de los jueces. Los jueces también estamos sometidos a un proceso de evaluación, eso también tiene que ir de la mano, pero tratándose ya de la estructura de la sala penal, sí sería prudente conversar con el Consejo de la Judicatura y emprender un proceso de evaluación de los servidores y de los colaboradores de la sala. Ese sería un buen paso para empezar. ¿Quién empieza evaluando a los grandes jueces que no son los de la Corte Nacional? El Consejo de la Judicatura. El órgano administrativo, el órgano de vigilancia es el Consejo de la Judicatura. ¿El nuevo? Este o cualquiera. Yo creo que es urgente, tendría que empezarlo desde ya. ¿Tiene la calidad moral para eso este Consejo? Yo creo que sí. El presidente Álvaro Román ha dado muestras en las decisiones del poco tiempo que ha adoptado, me parece que va por el camino correcto. Ahí es necesario hacer un trabajo de coordinación, porque no somos enemigos, somos parte de la misma institución. Entonces hay que hacer un trabajo coordinado, complementado, conversado y sacar adelante este reto. Su principal rival, de lo que he averiguado, es la jueza Daniela Camacho,
¿Qué opina de la actitud de ella cuando desistió de estar en una instancia de juzgamiento a Wilman Terán, con quien dijo tener íntima amistad, y tuvo otra cosa parecida con Pablo Celi? La doctora Camacho es dueña de sus decisiones y ella habrá tenido las razones suficientes para poner la excusa por la causa que ha puesto, y los jueces en aceptarla habrán hecho la evaluación correspondiente. No soy nadie para juzgar su decisión. Pues no iba a eso. A mí me parece muy franca y honesta de su parte, de paso, sino al hecho de que si es presidenta de la Corte le va a tocar opinar, juzgar en instancias definitivas 2 escandalosos casos de corrupción a los cuales le sobran padrinos, el de Wilman Terán y el de Pablo Celi. El presidente de la Corte o la presidenta de la Corte tiene una jurisdicción residual, no es el modelo que tenía antes, que tenía bajo su responsabilidad el juzgar casos de su materia. Hay una posibilidad que el presidente o presidenta podría seguir actuando en la sala a la que pertenece. Pero eso es una posibilidad siempre y cuando se dan las condiciones. Sí, no, claro que puede hacerlo, desde luego que puede hacerlo. Ya, o es sacerdotes del Vaticano y ni en el Vaticano aún así. Bueno, pero no, ese es que no desconoce la influencia. Ese es un tema que tendría que responder la doctora Camacho. No, usted sabe, en la Corte se cabildea. Yo cómo puedo actuar, con transparencia, con apertura, total. Yo voy a conversar con los jueces, pero no voy a incidir en sus decisiones. ¿Para qué va a conversar si no va a incidir en sus decisiones? Porque esa no es la tarea del presidente. ¿Para qué va a conversar? ¿Para qué tiene que hablar de los casos que para tener claridad en las actuaciones, no para incidir en sus decisiones. Ellos? No, para nada, en absoluto. Entonces, yo soy respetuoso. La conversación puede ser una presión. Me llamó José Swing, presidente de la Corte, sobre este tema. ¿Está interesado o preocupado? ¿Qué tiene usted que llamar a nadie? No necesariamente. No me malinterprete mis palabras. No estoy en la línea de hacer un cabildeo con los jueces para que actúen de tal o cual manera. De ninguna manera. Yo creo en una gestión transparente y esa la voy a respaldar a la sala. No desde el involucramiento, no de inmiscuirme, no de incidir, sino de coordinar el trabajo. Y a la inversa, ¿por qué no coger el teléfono o visitar a la persona y decirle, José Swing, presidente de la Corte, mira fulano, te guste o no, sea justo o no, sea cierto o no, aquí nos jugamos el prestigio de la Corte en este tema. Solo te pido que lo evalúes y reflexiones bien en cualquier sentido que sea que tú crees que debes fallar. ¿Eso es ilegítimo o legítimo? No, a ver, marquemos las aguas. Contésteme sobre mi ejemplo. Una cosa es incidir en la toma de decisión y otra es mostrar la preocupación de que un caso puede generar una incidencia negativa. Conversar con el juez y decirle que tenga cuidado en la decisión y que actúe conforme a derecho no es influencia, definitivamente. Gracias, doctor. Deseo toda la suerte que usted se merece. Lorena. A usted, Carlos. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestro invitado, que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no, sus reflexiones finales y el comentario de cierre de nuestro director, Carlos Vera. El error más grande de los jueces que elegirán presidente de la Corte Nacional será reincidir en quien ha permitido que llegue a un nivel sin precedentes de desprestigio e incluso influencia de los narcos. La educación no solo enseña, también transforma. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case, con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad, líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3, tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna. ¡Hey, tú! ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro, porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es.
Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de este programa crucial sobre una decisión más crucial todavía mañana. Elección del nuevo presidente o presidenta de la Corte Nacional. Concluimos con el rito que han impuesto aquí nuestras presentadoras. Lorena. Le recordamos a nuestro invitado que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número 1. Si no hay 12 votos para alguien en la primera votación y no pasa usted a segunda ronda, ¿votaría por la jueza Camacho? Sí. 2. Debe plantearse en la sesión de la Corte Nacional este viernes que más que ilegal es antiético pretender que se reelija al actual presidente Iván Saquicela. No. 3. ¿Cree usted que la Corte Nacional debería exigir a jueces mencionados en el caso Metástasis, como Luis Rivera, al menos excusarse de seguir en sus funciones? ¿Sí o no? No. 4. El concurso para elección de los jueces faltantes de la Corte Nacional debe incluir pruebas de confianza tipo polígrafo, ya que de los actuales se sabe suficiente por sus actuaciones y sus sentencias. Sí. 5 y última. ¿Puede una justicia dominada todavía por los jueces que puso el Consejo de la Judicatura de Gustavo Yalc, uno de los grandes perseguidores en su contra, tener futuro sin renovación total? ¿Sí o no? No. Gracias. Para concluir, quiero poner atención al punto 4 de las preguntas que hizo Lorena, como corolario de mi opinión. Si deben fijarse los jueces, y en este caso los de la Corte Nacional mañana, en sus actuaciones y en sus sentencias como una consideración principal para elegir presidenta o presidente de la Corte Nacional. Eso es lo que deberían hacer. Hay distintos factores, aquí examinamos uno, si fuera por el más antiguo, y mañana no hay 12 votos, no cabe la duda de que José Swing, si fuera por la mejor calificada en el concurso, Daniela Camacho, 99.5 por el concurso también. Pero muchos de esos antecedentes han resultado sorprendentes, para no decir decepcionantes, cuando se ve cómo terminan fallando después de cómo terminaron llegando. Por favor, recuerden siempre cómo fallaron o qué propusieron o qué dijeron sobre Pablo Celis, sobre Wilman Terán, sobre los grandes ladrones de las medicinas, sobre el caso Sinohidro, sobre un individuo acusado de corrupción como Kai Rungwo, en donde finalmente la impunidad fue el resultado que recibieron. No todo lo que es parece. Que mañana prevalezca el afán de los jueces que siguen por rescatar el prestigio que perdieron, aún como el que está presente aquí, aún como Marco Rodríguez, a quien conozco de muchos años, y otros más que no conozco, porque solo por esa vía podrán darle a este país lo que tanto reclama y poco recibe, que es justicia, y ponerle un freno por lo menos temporal a lo que más nos hunde, que es la impunidad. Está en manos de esos 15 mañana, otra vez. Desgraciadamente, ventajosamente también. Lorena. Mañana a las 22 horas trataremos aquí cuál debe ser la contribución de la banca en esta crisis. Estarán una expresidenta de la UAFE y el representante de Asobanca. Hasta entonces, recuerden que solo 8 provincias y 138 cantones no tienen toque de queda. Como siempre, tomen las debidas precauciones y procuren tomar con normalidad todas sus actividades para que este país siga en pie. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo.
¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Conoce más en claro.com.es. Farmal JX The Case, liderando el camino en la agricultura moderna.